Hola, en esta oportunidad voy a resolver un problema de espectroscopía de absorción molecular, que es uno de los métodos instrumentales de análisis de gran utilidad en agronomía. Comenzaremos con un problema sencillo en el cual la muestra a estudiar es una solución coloreada, es decir, que no será necesario someterla previamente a una reacción colorimétrica para poder estudiar su interacción con la radiación electromagnética en la región del visible. También es una situación bastante más sencilla de resolver, ya que la muestra en estudio es una solución. Recordá que uno de los requisitos fundamentales de los métodos espectroscópicos es que el analito esté en solución. Por lo tanto, si la muestra es un suelo o un vegetal, necesitaremos previamente extraer y solubilizar la sustancia a estudiar. Cuanto más sencillos son los procedimientos experimentales, también lo serán los cálculos. El problema dice que dos soluciones A y B de sulfato cúprico de concentración desconocida son analizadas por espectrofotometría. Se construyó una curva de calibración a partir de soluciones estándares y se midió absorbancia a 660 nanómetros en una celda de 1 centímetro. Los datos obtenidos de la curva de calibración se muestran en la tabla. Entonces tenemos la primera fila de concentración en parte por millón de sulfato cúprico con esas concentraciones de 0, 10, 20, 30, 40, 50 partes por millón y sus respectivas absorbancias. Fíjate que los valores de absorbancia van aumentando a medida que aumenta la concentración. Y luego tenemos a la derecha los valores para las soluciones A y B, con un valor de absorbancia de la solución B mucho mayor que el de la solución A. Nos pide trazar el gráfico de absorbancia en función de la concentración y verificar el cumplimiento de la ley de Lambert y Beer. Es decir, recordemos que la ley de Lambert y Beer nos establece una relación proporcional, directamente proporcional entre absorbancia y concentración, y eso es lo que tenemos que verificar para luego poder saber cuáles son esas concentraciones de las soluciones incógnitas. Lo primero que hice fue ver los datos. La longitud de onda es importante, que todos estos datos de la tabla que fueron obtenidos experimentalmente fueron medidos a esta longitud de onda, porque si hubiese sido a otra longitud de onda serían diferentes los valores de absorbancia. Y B, que es la trayectoria de la luz dentro de la solución, el recorrido, porque el tamaño de celda, la longitud de la arista es de 1 centímetro. Y luego las soluciones A y B de sulfato cúprico, que me las imaginé o las estoy representando de esta manera. El sulfato cúprico, gracias al ion cúprico, que es celeste, azul celeste. Y fíjate que la concentración, que la solución B es de un azul mucho más intenso que la A e incluso es menos translúcida, ¿no? Entonces me las imaginé así, como que la concentración de la solución B es mucho mayor que la de A, porque si nos fijamos en las tablas, los valores de absorbancia, es mucho mayor el valor de B que de A. Bueno, con respecto a lo que nos pide el problema, que es trazar este gráfico, bueno, en un eje, entonces, en un gráfico de dos ejes, en el eje horizontal tenemos, entonces, he seleccionado una escala adecuada para las partes por millón de sulfato cúprico, adecuadas respecto a los valores que uno tiene, ¿no? 0, 10, 20, ¿sí? Y así sucesivamente. Y para el eje vertical, donde ahí vamos a graficar absorbancia, entonces también seleccionamos una escala adecuada a estos valores de absorbancia, que son totalmente diferentes a los valores de concentraciones. ¿Okay? Entonces, bueno, lo que tenemos que ir es situando estos puntos, ¿no? Estos pares de absorbancia-concentración
de la tabla, ¿sí? Que el primero es 0, 0, pero bueno, por ejemplo, para el segundo, que es 10 de concentración, ¿sí? Entonces vamos subiendo por ese eje de absorbancia y ubicamos el punto en 0,251 según la escala de absorbancia, ¿sí? Y ahí ubicamos ese punto, así sucesivamente los otros puntos, ¿sí? Y podemos observar que en este caso estos puntos están muy alineados, la verdad que están muy bien alineados, no siempre ocurre así en la experiencia. Y bueno, lo que después hay que tratar de ajustar, cómo ajustamos la mejor línea que toque todos los puntos o la mayoría de esos puntos. Entonces, para esto se utiliza una línea de regresión que trata de minimizar la distancia entre cada punto por medio del método de cuadrados mínimos. En este caso los puntos están muy alineados, como podés observar. No queda, o sea, se puede trazar una línea que perfectamente toque todos los puntos, ¿ok? Bueno, por este método de cuadrados mínimos y la regresión lineal se puede conocer la linealidad de los puntos o cuán lineales están por un valor que es r cuadrado, que es el coeficiente de regresión lineal, cuyo valor, cuanto más cercano a 1, significará que la relación entre puntos es lo más perfectamente lineal, ¿sí? Bueno, ¿por qué nos fijamos entonces en estas linealidades? Porque la ley de Lambert-Beer, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que la absorbancia tiene una relación lineal con la concentración. Es el valor de epsilon por B por C. No siempre se cuenta con valores de epsilon y también es importante determinarlo experimentalmente, ¿sí? Porque, bueno, tenemos que calibrar también nuestro equipo, ¿sí? Y cuando medimos absorbancias, qué tan reales son esas absorbancias que está midiendo nuestro equipo, ¿de acuerdo? Quiere decir que entonces podemos calcular la pendiente de este gráfico, ¿sí? La pendiente de esta curva va a ser el valor de epsilon por B. Y entonces, bueno, al fin estamos verificando el cumplimiento de la ley de Lambert y Beer. Para averiguar en forma analítica la pendiente del gráfico, que es lo próximo que nos pregunta, bueno, aquí registré nuevamente la curva de calibración que habíamos realizado en la parte A del problema y nuevamente copié los datos que en este caso de la tabla, en este caso solamente extraje los puntos que corresponden a las curvas estándar, a las soluciones estándares y los numeré solo a efectos de lo próximo que voy a explicar como para identificar cada uno de estos pares concentración-absorbancia. Los numeré del 1 al 5. Bueno, entonces calcular la pendiente del gráfico significaría calcular punto a punto la pendiente. La pendiente, por supuesto que es una sola, la pendiente de esta curva, ¿sí? En este caso están perfectamente alineados los puntos, pero si no lo estuvieran, pero igualmente se acercan a una línea recta, entonces lo que es válido hacer es con cada punto, ¿sí? Extraer la pendiente comparado siempre con el valor 0, ¿sí? Entonces, así sucesivamente, ¿no? Con el punto 1
y luego con el punto 2 sería, y luego con el punto 3, y así sucesivamente sacar todas las pendientes punto a punto, ¿sí? La pendiente es entonces un delta A sobre delta C. Delta de absorbancia sobre delta C es la pendiente. Entonces, para el punto 1, sacar la pendiente de este punto sería entonces calcular 0,251 menos 0, ¿sí? O sea, ese delta A para este punto es el valor del punto menos el valor del otro que tenemos como referencia, que es el 0, ¿sí? Dividido la concentración del punto 1, que es 10, y la concentración del primer punto, que es 0, ¿sí? Quiere decir que esto se puede simplificar a hacer el cociente entre 0,251 dividido 10. Y esto nos da el valor 0,0251. Hacemos lo mismo para el punto 2. Entonces, la pendiente que tendríamos que calcular sería esta que está señalada en un amarillo naranja. Y entonces, ¿cuál sería el cálculo de la pendiente para el punto 2? Sería 0,510, que es el valor de absorbancia del punto 2, menos 0, que es el valor de absorbancia del primer punto, o del punto 0, dividido 20 menos 0, que es la diferencia de concentraciones. Entonces, ¿qué pasa? Que como siempre estamos haciendo referencia al punto 0, podríamos simplificar diciendo entonces que la pendiente punto a punto sería el valor de la absorbancia de ese punto dividido el valor de la concentración, ¿sí? Entonces en este caso sería 0,510 dividido 20, que nos da un valor de 0,0255. Y así sucesivamente podemos ir calculando punto a punto para los restantes ese valor de pendiente, ¿sí? Que es lo que estoy mostrando en la diapositiva. Es importante entonces fijarse qué tan cercanos son esos valores de pendiente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer ahora es calcular, porque la pendiente es una sola, como habíamos dicho anteriormente. Entonces, ¿cuál es la pendiente? Bueno, un promedio de los valores que se acerquen entre sí. ¿De acuerdo? En este caso se acercan bastante. Entonces se tomaron en cuenta todos los valores en el cálculo de esa pendiente promedio y entonces resulta 0,0251. Después vamos a ver entonces qué importante es primero verificar, ¿no? que la curva sea realmente una línea recta y hallar su valor de pendiente. Qué importantes son y qué utilidad para poder ahora calcular las concentraciones de las soluciones incógnitas. Y esto es justamente lo que nos pide el inciso C, calcular las concentraciones correspondientes a las soluciones desconocidas A y B. Entonces, para esto, recordemos que habíamos trazado la curva de calibración, que de esa curva de calibración habíamos hallado la pendiente, el valor de pendiente, que es 0,0251. Quiere decir, entonces, que ahora la absorbancia para este sistema en estudio va a ser el valor de la pendiente por la concentración. Esto es a semejanza de la ley de Lambert y Beer. Esa concentración, en este caso en particular, o sea, este valor de concentración hay que ver en qué unidades se obtuvo el gráfico, ¿sí? Y como son partes, en este caso particular, partes por millón de sulfato cúprico, ese es el valor de concentración. Bueno, entonces despejamos de esta ecuación matemática el valor de concentración
¿sí? Y entonces para el caso de A, bueno, directamente calculamos, ¿no? La absorbancia correspondiente a esta solución, que es 0,629, dividido 0,0251, que es la pendiente, y nos da 25,01 partes por millón de sulfato cúprico. Para el caso de la solución B, hacemos lo mismo, entonces la absorbancia, que es 1,567 dividido 0,0251, nos da un valor de 62,43 partes por millón de sulfato cúprico. Fíjate, observa que efectivamente la concentración de la solución de sulfato cúprico B es mayor que la de A. Bueno, será interesante ahora analizar estos resultados experimentales. Y esto nos invita a hacer la pregunta D. Nos dice, en el caso de la solución B, ¿se puede informar con certeza el resultado? ¿Por qué? ¿Cómo puedes resolver esta situación en la práctica experimental? Bueno, entonces, bueno, aquí copié nuevamente la curva de calibración, cómo nos dio la recta y los valores de estas soluciones. Fíjate, una de las cosas que podemos ver, acá en rojo puse cuáles son los valores de absorbancia que nos dieron esas soluciones A y B. ¿Sí? Son valores de absorbancia. En el caso de la solución A, es un valor de absorbancia que está dentro del rango de estudio. ¿Qué significa? En este caso se estudió a este sistema, se estudió y se verificó que cumple la ley de Lambert y Beer dentro de un rango de absorbancias que es de 0 a 0,629, ¿sí? Lo que es lo mismo también haber estudiado entonces a este sistema y verificar que cumple la ley de Lambert y Beer en un rango de concentraciones de 0 a 50. Quiere decir que en ese rango uno sabe que realmente el sistema cumple la ley de Lambert y Beer. Sabemos que la ley de Lambert y Beer es una ley límite que no se cumple en cualquier concentración. Entonces uno puede asegurar que la solución A, como está dentro de ese rango de estudio, cumple la ley de Lambert y Beer. Entonces realmente su valor de concentración fue obtenido por interpolación. Interpolar es desde ese valor de absorbancia conocido ir hasta tocar la curva, ¿sí? Y bajamos al eje de concentraciones y entonces podemos saber cuál es la concentración. Esto sería en forma gráfica. Lo anterior que hemos hecho es la forma analítica. Pero en el caso de la solución B, su absorbancia escapa, ¿sí? Entonces a ese rango conocido. Entonces, uno puede hacer los cálculos. Ahora, la veracidad de este resultado es realmente muy incierto. Fíjate que lo que hice con otra manera de ver esto, ¿no? Es si uno hiciera la experiencia, en esta tabla de concentración-absorbancia le he puesto colores, porque son los colores que uno aproximadamente vería, observaría en la experiencia, ¿no? Cada una de estas columnas serían matraces aforados o tubos de ensayo, en donde tenemos soluciones que las vamos a ver con esta intensidad de colores azul celeste. La solución A, por su valor de absorbancia, ¿sí? Uno ya haciendo la experiencia puede deducir que esa concentración va a estar entre la solución estándar 20 y 30, ¿no? Entre esos valores, 20 y 30, por la intensidad de su color azul. Y la solución B es mucho más intensa que el último tubo de la curva de calibración. Entonces, ya haciendo la experiencia, uno podría saber o sospechar que esta solución se escapa del rango estudiado, del rango donde podemos
dar un valor lo más exacto posible. Entonces, ¿cómo se puede resolver esta situación en la práctica? ¿Cómo podríamos hacer que esta absorbancia de la solución B caiga dentro del valor de rango conocido? ¿Sí? Entonces, para eso habría que disminuir la concentración de la solución B. Y la forma de hacer esto es hacerle una dilución exactamente conocida y estudiar esa dilución y, por supuesto, luego en los cálculos afectar este valor de dilución. ¿Sí? Entonces, bueno, la solución B cae fuera del rango de concentraciones estudiado, no se puede asegurar que se cumpla la ley de Lambert y Beer. Se puede proponer diluir la solución problema para que la absorbancia esté dentro del rango de absorbancias concentraciones en el cual se verificó el comportamiento del sistema.